Diseño gráfico mexicano del siglo XIX. El caso de Ignacio Cumplido. Introducción. El estudio de la historia tipográfica a partir de su aplicación en las publicaciones es uno de los rescates más importantes que los historiadores y diseñadores pueden emprender para contribuir al conocimiento y a la crítica de la producción editorial de cada país. Para los amantes del libro, ver páginas y letras es reconocer una de las formas más eficaces para la transmisión de las ideas. Pero, ¿cómo son esos rasgos y desde cuándo se usaron? ¿Cuáles fueron los modelos editoriales y cómo se transformaron en nacionales? Son preguntas que muchas veces están insuficientemente respondidas. El estudio de la tipografía decimonónica de México aporta varios elementos de suma importancia para dar respuesta a estas preguntas y para consolidar una parte de la historia del diseño gráfico nacional. Por falta de rigor o método, esta historia no ha sido abordada por los diseñadores, sino por los historiadores y bibliófilos, lo que ha determinado algunos de los aspectos de la observación y la elaboración de conclusiones sobre la repercusión de estos materiales en nuestra tradición visual. Por este motivo, propongo aquí abordar el trabajo de Ignacio Cumplido, que fue un impresor emblemático del siglo XIX, pero prestando atención a los aspectos tipográficos de su producción. El artículo inicia con información para la ubicación de México y su industria editorial en el contexto mundial del siglo XIX, para pasar luego a los datos biográficos de Cumplido. Finalizo con una descripción de las características tipográficas de su trabajo, haciendo énfasis en su catálogo tipográfico de 1871. México, siglo XIX. Una vez terminados los 3 siglos de colonialismo español en México, los requerimientos de información del nuevo país fueron un fuerte impulso para la circulación de impresos de todo tipo. El libro, como medio tradicional, se vio acompañado por otro tipo de impresos como periódicos, folletos e incluso los incipientes soportes comerciales como carteles y volantes. El fermento político y cultural que devino con el nacimiento de México como nación independiente, que se diera de manera definitiva en 1821, propició la circulación de las nuevas ideas, la aparición y progresiva institucionalización de las diversas academias, científicas y culturales, que procuraban la generación de conocimiento local, la inserción del país dentro del mundo moderno y el interés de la población por saber lo que pasaba en otras latitudes. Así, por ejemplo, podemos mencionar la fundación del Instituto de Ciencias, Literatura y Artes en 1824, la creación del Museo Nacional en 1825 y en 1857 de la Escuela Industria de Artes y Oficios, antecedentes directos de las escuelas de diseño industrial, hecho que promovió también la introducción al país de máquinas modernas. Todo esto fue un aliciente para la instalación de múltiples imprentas y la producción de todo tipo de materiales gráficos. Por otro lado, en el escenario mundial, el aumento del intercambio comercial resultado de la revolución industrial permitió que México se vinculara a otras naciones distintas de España. Así, Francia, Inglaterra y Alemania, junto con Estados Unidos, fueron la referencia comercial y artística de México durante el siglo XIX. Pero no solo por motivos económicos o estéticos, sino principalmente políticos. No debemos olvidar que en el siglo XIX se dan las irrupciones extranjeras más drásticas en el territorio nacional. La guerra con Estados Unidos de 1846 a 1848, que tuvo como antecedente la secesión de Texas en 1837, y que deviniera en la pérdida de los territorios al norte del río Bravo. De igual forma, la intervención francesa de 1865, con la previa ocupación de tropas francesas, españoles e inglesas en 1862 en Veracruz, fue uno de los más trágicos momentos de la historia patria. Este clima extranjerizante incluso se prolongó hasta principios del siglo XX por los gustos y concesiones favorecidos durante el Porfiriato. Durante la época insurgente, muchos impresores que también eran activistas políticos cambiaron el país con prensas manuales para nutrir la lucha de ideas con manifiestos y proclamas. Pero la calidad de los mismos era bastante rudimentaria. La disminución de las convulsiones políticas permitió que las inquietudes intelectuales se tradujeran en una producción editorial de carácter nacional. Pero hubo que esperar unas décadas más para que la calidad alcanzara un buen nivel. Así, en el siglo XIX encontramos en México a muchos impresores. Arévalo, quien editara en 1833 la primera versión mexicana del Quijote; Díaz de León, 1837-1903, famoso por ser el impresor de la clásica Bibliografía Mexicana del siglo XVI, de Joaquín García y Casbalceta; García Torres, 1811-1893, fundador del periódico El Monitor Republicano; Lara, 1800-1892, quien fuera el mayor competidor de Cumplido a partir de la versión castellana de Pablo y Virginia de Chateaubriand;
e impresor del Tratado de Paz entre México y Estados Unidos en 1848. Sebring, tipógrafo norteamericano, quien en 1827 introdujera nuevos métodos de composición a la industria nacional, por mencionar algunos de los más activos. Podemos conocer más sobre estos personajes a través del acuoso estudio que realizó Enrique Fernández Ledesma. Desde el punto de vista tipográfico, al comenzar el siglo, los modelos imperantes seguían siendo los de tradición española, como por ejemplo las ediciones de Ibarra, Sancha y de la Imprenta Real Española. Aunque también, y como resultado del ánimo enciclopedista de la Ilustración, la tradición francesa se dejó sentir entre los impresores mexicanos que pudieron ver obras de Didot y Fournier el Joven. Todo lo anterior determinó un eclecticismo en el gusto tipo iconográfico y en la composición de las publicaciones que relacionó los estilos rococó y victoriano con los antiguos usos coloniales. Así podemos notar que durante el siglo XIX hubo gran auge en el uso de tipos de características Didot, egipcio, los novedosos sans serif de aplicación publicitaria, además del tradicional tipo romano, usados en América desde 1554. El caso del impresor Ignacio Cumplido. Como mencioné en la introducción, pretendo ocuparme de Ignacio Cumplido por ser uno de los primeros maestros impresores que fijaron un estilo propio y que fue modelo para otras casas editoriales. Asimismo, porque su trabajo se desarrolló de manera casi constante a lo largo del siglo XIX. Aunque su obra ha sido abordada anteriormente desde el punto de vista historiográfico por el papel que jugó en la consolidación de la industria editorial, no se ha hablado en profundidad sobre las características de diseño y tipografía de su producción. Ignacio Cumplido nació el 20 de mayo de 1811 en Guadalajara, Jalisco. Muy joven se trasladó a la Ciudad de México, donde inició su labor como impresor hacia 1820, aunque otras fuentes dan como fecha del inicio de sus trabajos 1835. Su labor editorial abarcó una gran variedad de impresos, desde calendarios y santorales hasta periódicos y revistas, y le permitió entablar estrecha relación con los grupos políticos y culturales de la capital mexicana, siendo el mismo muy activo políticamente hablando. Todo lo anterior contribuyó a consolidar su fama por la calidad de sus impresos que, como en el caso del periódico del siglo XIX, se distribuyeron en diversos países europeos y de América. Uno de los factores que influyeron para el reconocimiento de su trayectoria es el haber sido agente de innovación tecnológica en el ámbito editorial mexicano. Preocupado por la calidad técnica y la oferta tipográfica de su empresa, realizó diversos viajes a Europa y Estados Unidos para proveerse de material tipográfico así como de maquinaria. Estos viajes le permitieron estar en contacto con las novedades culturales de otras latitudes, así como con otros modos de trabajo. Cumplido fue uno de los impulsores de la introducción de las revistas literarias, muy comunes en el periodismo europeo de esa época, así como de la traducción y publicación de diversos escritores extranjeros. Ya para 1840 había sido el primero en adquirir una prensa movida por vapor. También utilizó prensas planas tipo Stanhope de hierro y francesas cilíndricas de Céline, que le permitieron imprimir las ilustraciones litográficas a color que tanto caracterizaron a sus publicaciones. A nivel iconográfico para sus trabajos usó imágenes europeas, especialmente francesas, hecho comprobable por las firmas que se pueden apreciar en su catálogo de muestras: Bertrand, Lacoste et Fils, Violet y David, por mencionar algunos nombres. Pudo haber influido en su empleo de viñetas de corte europeo su relación con el pintor francés Etienne de Alesia, a quien conociera hacia 1834, y que un año después ilustrara con exuberantes grabados en acero su primer calendario de México. Cumplido murió en la Ciudad de México el 30 de noviembre de 1887, a los 76 años de edad, habiendo dejado como legado una amplia producción editorial de distintos géneros. El trabajo editorial y los usos tipográficos de Cumplido. Como menciona Fernández Ledesma cuando se refiere a la cuarta década del siglo XIX, abro cita, los años 30 van ganando en seguridad y estilo, ya se importan con más desahogo materiales, implementos y máquinas para las imprentas de México. Empieza a perfilarse cada vez más el sentido de responsabilidad artística y técnica, y el público va advirtiendo que a la mayor influencia de papeles en las alacenas aparecen cuadernos, libros, calendarios, misceláneas e impresos, en fin, que asumen un creciente decoro plástico. Cierro cita. Y es precisamente en esa década en la que Ignacio Cumplido comenzó su labor como impresor. A continuación hago un breve recorrido por sus trabajos editoriales. Entre sus primeras obras se encuentran Catálogo de tipos y El mosaico mexicano, ambos de 1836,
y el Almanaque Portátil, 1838. En 1842, Cumplido realiza una edición del Quijote con la atinada elección de un didot anglicana de buena legibilidad para el cuerpo de texto, elección que se repetiría en obras posteriores, y el uso de capitulares ornamentadas e inicio de párrafo conversal y una composición justificada. Todo esto envuelto en un sutil marco y coronado por una guarda. En 1845 publica El Gallo Pitagórico, de Juan Bautista Morales. Con esta obra comienza el uso efusivo de frontispicios de muy variados estilos, algunos geométricos, otros florales o de tipo arquitectónico, todos de buena estampa y con bellísimas litografías. Le siguen el presente amistoso de las señoritas mexicanas, de 1847, considerada la mejor revista femenina de la primera mitad del siglo XIX, en la que se usa una didot para el texto y marcos especiales, en cromolitografía acuareladas, para cada página. De 1849 son El Álbum Mexicano, revista de estilo romántico con una ecléctica mezcla tipográfica de las diversas familias ornamentales, así como el uso de litografías con temas alegóricos. Y también Traslación a México de las cenizas del Libertador. Finalmente, en 1875 aparece una de las últimas muestras gráficas, Hombres Ilustres Mexicanos, obra menor que en algún sentido contradice su impecable trayectoria, ya que presenta un frontispicio tosco y una deficiente elección tipográfica. Libro de muestras de 1871. Los libros de muestra eran una de las herramientas más útiles de la información y promoción que tenía el impresor antiguo para presentar su oferta gráfica a los posibles clientes. Aunque no pretendo hacer aquí una cronología de los mismos, diré que los impresores mexicanos del siglo XIX tuvieron amplias referencias y modelos de los mismos, como ejemplo el editado por Vincent Figgins en 1815, que contenía un vasto muestrario de tipos modernos, tridimensionales, sombreados y supernegros. El de William Caslon IV, de 1816, que tenía modelos sans serif, conocidos también como letra grotesca Throughood, de 1821, donde apareció por primera vez la denominación para el tipo egipcio. El catálogo que nos ocupa es uno de los pocos especímenes decimónicos que se conserva, ya que al ser estos básicamente para el uso interno de las imprentas se imprimían pocos ejemplares. Este se encuentra bajo la custodia del fondo reservado de la Biblioteca del Instituto José María Mora. Aunque Cumplido realizó algunos muestrarios previos, este corresponde a la edición de 1871, y a pesar de que carece de texto introductorio o índice, se puede observar la siguiente estructura. 1. Modelos y cajas tipográficas y formatos para las publicaciones. 2. Distintas familias tipográficas con variantes y tamaños, y otros elementos tipográficos. 3. Sección de viñetas y misceláneas para la decoración del texto. Primera sección del libro. En esta sección se presenta la ordenación de la caja alta y baja, tanto de redondas como de cursivas, que varía respecto a la organización tradicional de la caja española. Asimismo, se muestran los formatos de papel. Las nomenclaturas corresponden a denominaciones ibéricas: folio mayor y menor, cuarto mayor y menor, octavo y dieciseisavo. La elección de formatos que realizó Cumplido para la edición de sus obras coincide con las asignaciones tradicionales de estos según los tipos de temas tratados. Segunda sección del libro. En la segunda sección encontramos 15 diferentes estilos tipográficos para la composición de textos en sus variantes redonda y cursiva, 130 tipos distintos para la elaboración de anuncios, carteles, textos cortos y ornamentales, y 8 modelos diferentes de capitulares, la mayor parte de las cuales tienen motivos vegetales y tipos grandes en madera. La clasificación que emplea Cumplido para la presentación de los modelos tipográficos en el catálogo responde al uso comercial de los mismos, mezclando descripciones tanto de índole histórica como estilística. Combina nombres de familias con estilos y hace una sutil diferencia entre las variantes de tipos caligráficos y las de decoración. Los tipos que presenta en el catálogo son romana, normal condensada, extracondensada y extendida, egipcia, normal y extendida, clarendón, normal y extendida, capilares, que se refiere a las letras de ojo más alto que ancho y de palo delgado, de fantasía, de adorno, góticas, secretarias, escritura inglesa, garibaldinas, notaría y caligráficas. La mayor parte de los caracteres ornamentales corresponden al gusto popular de la época, y la combinación que de ellos se hace en sus trabajos refleja las tendencias del incipiente diseño publicitario del siglo XIX. Entre los recursos formales que presentan las familias tipográficas del catálogo está el volumen, que se lograba con sombras, duplicación de letras y perspectivas, tipos delineados, outline, y las letras texturizadas con motivos geométricos y vegetales.
La nomenclatura que se emplea para designar los tamaños de la tipografía sigue, de manera general, la denominación tradicional utilizada en Europa. Por ejemplo, perla u ojo de mosca de 4 puntos, nonparella de 6 puntos, entredos de 10.5 puntos, breviario, cuyo nombre más común es Cícero y corresponde a 11 puntos, misal, 22 puntos, por mencionar algunos nombres. En todos los casos, las denominaciones de las familias vienen acompañadas de un dato adicional, el peso de cada producto del catálogo en libras o, en su caso, el número de piezas de cada uno existentes en la imprenta, lo que nos indica que el registro y la comercialización de los mismos se realizaba por peso o unidades, según el tipo de que se tratara. En esta segunda sección se encuentra también una serie de signos convencionales, como por ejemplo los zodiacales, planetarios y de fases lunares, utilizados para la elaboración de calendarios, así como los signos algebraicos, geométricos y medicinales, caracteres griegos y hebreos que eran empleados en obras científicas. El catálogo contiene también un surtido de filetes, bigotes, angelotes y rasgos metálicos que servían de complemento para la composición de los trabajos y la elaboración de los frontispicios y guardas, ampliamente utilizados por Cumplido. El gusto romántico de la época permitía la combinación de distintos estilos tipográficos y su integración con diferentes elementos ornamentales, así como el uso de imágenes litográficas para portadas e interiores de publicaciones. Tercera sección del libro. Finalmente, la tercera parte del catálogo presenta una amplia gama de viñetas, 1189 ejemplos, que cubren los diversos temas y necesidades, y que permiten inferir la variedad de la demanda de la clientela que recurría al taller de Cumplido, imágenes alegóricas de todo tipo, un gran surtido de grabados con tema religioso, muestras de oficios y profesiones, ilustraciones de carácter científicos y tecnológicos, históricos y artísticos, con tratamientos abstractos y figurativos. Como mencioné antes, proceden mayoritariamente de Francia y fueron elaboradas casi en su totalidad en metal. Conclusiones generales. Con esta descripción de la obra de Ignacio Cumplido podemos darnos una idea del ambiente cultural y creativo que imperó durante el siglo XIX en las artes gráficas mexicanas. Los impresores, comprometidos con la producción cultural del joven país independiente, fueron los pilares para la propagación de las ideas, y con sus buenos oficios gráficos favorecieron la consolidación de una identidad visual, nutrida de las más diversas tradiciones que aún hoy en pleno desarrollo. La labor editorial y los usos tipográficos de Cumplido muestran un ánimo de modernidad, ya que incorpora al canon de tradición española imperante en México elementos visuales y tecnológicos de origen europeo y norteamericano, que conjuntamente con los temas y tratamientos realizados por los literatos y artistas mexicanos, dan como resultado un sincretismo gráfico postcolonial. Su trabajo, casi constante a lo largo del siglo, nos permite entrever los cambios tecnológicos y estilísticos mediante la incorporación gradual de máquinas, de vapor y rotativas, nuevos tipos presentes en sus catálogos y el uso combinado de texto e imagen, especialmente a partir de la década de los 40. Ojalá este breve recorrido sirva para estimular el conocimiento sobre la obra de aquellos que con arte construyeron la gráfica mexicana del siglo XIX. Gracias. 1847, el año de la guerra tipográfica. Maestra Marina Garón de Garavier, posgrado Historia del Arte, UNAM, AMBIFA, portada. Introducción. México, un país de guerra. La intervención estadounidense en México fue un conflicto bélico que se desarrolló entre 1846 y 1848 y que se originó por las pretensiones expansionistas de Estados Unidos sobre el territorio mexicano. El primer paso al conflicto se manifestó con la creación de la República de Texas, separación alentada por el gobierno norteamericano sobre lo que era parte del territorio mexicano, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo México. A este hecho se sumó una solicitud de indemnización al gobierno mexicano por los daños causados en Texas durante la Guerra de Independencia y el interés de la nación vecina en adquirir los territorios de Alta California y Nuevo México. Cuando en 1845 Texas se integró a Estados Unidos, aumentaron las tensiones entre dicho país y México hasta que finalmente se rompieron las relaciones diplomáticas. El envío de tropas estadounidenses a la frontera tejana desembocó en el primer enfrentamiento armado el 25 de abril de 1846. Ese hecho le permitió al presidente James Polk declarar la guerra contra México el 13 de mayo de 1846 y lo habilitó para apropiarse de los codiciados territorios de Alta California y Nuevo México.
La invasión a México se dio por diferentes frentes, uno de los cuales, desde el puerto de Veracruz, avanzó hacia el centro del país, siguiendo la ruta que Cortés había usado para conquistar México Tenochtitlán. Ya en la capital, y después de algunas batallas, Padierna, Churubusco y Molino del Rey, cayó el castillo de Chapultepec, lo que inició la ocupación estadounidense de la Ciudad de México y provocó la renuncia del presidente Antonio López de Santa Anna a la presidencia del país. El 14 de septiembre de 1847, el ejército invasor tomó posesión del Zócalo donde se izó la bandera norteamericana. En ese mismo mes salía la muestra tipográfica de Rafael y Balart. Breve historia de una disputa tipográfica. Casi 10 años antes de esos sucesos, en 1838, se habían iniciado los contactos entre el impresor mexicano Ignacio Cumplido y el catalán Rafael de Rafael, relación comercial que finalmente se concretó en 1843, cuando Rafael de Rafael llegó desde Estados Unidos para trabajar con el establecimiento del Tapatío. Por lo que sabemos, el vínculo fue crecientemente tirante hasta que se disolvió 2 años más tarde. En 1847, de manera simultánea al conflicto bélico que acabamos de relatar, se dio un brote virulento de esa enemistad que se manifestó en un nutrido intercambio epistolar acusatorio y difamatorio publicado en periódicos nacionales. Aunque más tarde describiremos los motivos del conflicto entre ambos, no nos detendremos ahora en los detalles de las labores editoriales de cada impresor, ni en los aspectos menudos de la relación comercial que sostuvieron, porque estos temas han sido acuciosa y exhaustivamente estudiados por varios investigadores mexicanos. Noticias generales sobre la tipografía decimonónica y nuestros personajes es posible encontrar en la clásica obra de Enrique Fernández Ledesma, Historia crítica de la tipografía de la Ciudad de México, 1935. Estudios más recientes sobre Cumplido comprenden un texto para jóvenes de Jaime Aviles, los trabajos de María Esther Pérez Salas, quien ha analizado en una variedad de ensayos las obras, la forma de organización laboral del taller y la muestra de 1871 del Tapatío. También se ha tratado la descripción de algunos de sus proyectos editoriales como el Museo Mexicano, 1843-1846. Se ha mencionado la muestra de 1836 y se analizó la tipografía de la muestra de 1871. Por lo que toca a Rafael de Rafael, Montserrat Galí ha dado una semblanza biográfica muy completa que permite conocer las diversas actividades que ese impresor desarrolló en su estancia en Estados Unidos, México y Cuba, haciendo énfasis en su perfil ideológico. Y Javier Rodríguez Piña ha analizado, en sendos ensayos, diversos aspectos de la vida y la obra del catalán, especialmente su disputa con Cumplido y el cariz conservador de su proyecto editorial. Lo que deseamos presentar aquí es la muestra tipográfica de Rafael, documento desconocido hasta ahora y que nos permite retomar la historia de una disputa. Pero antes, queremos llamar la atención sobre el tema de las muestras de letras en el contexto de los estudios sobre tipografía. Una fuente de suma utilidad para reconocer, identificar y localizar la procedencia del material tipográfico empleado en los impresos del periodo de la imprenta manual y del siglo XIX son, sin lugar a dudas, los especímenes tipográficos, catálogos o muestra de letras. El término espécimen se usó por primera vez en la muestra de Cristóbal Plantino, aparecida en 1567, denominada Index Sive Specimen Characterum, y desde entonces se aplica a los impresos, libros o hojas sueltas con muestra de tipos de imprenta de un taller, grabador o fundidor. En castellano se las conoce también como muestras de letras y catálogos tipográficos, y son obras que, por lo general, tuvieron una circulación limitada circunscrita al ámbito de las imprentas. Entre las características de la muestra es posible observar los aspectos de contenidos, disposición y formatos. De los contenidos los hay de promoción empresarial y comercial. En los catálogos se indica el nombre y domicilio de la imprenta, en algunos casos quién es el grabador de los tipos, y se muestra el repertorio completo de las letras, caracteres y ornamentos. Las muestras publicadas por impresores están dirigidas básicamente a los clientes del taller, para que estos puedan seleccionar el material tipográfico en que se compondrá su obra. En la disposición se puede analizar la presentación del material tipográfico y los textos simulados. En el primer caso, es posible encontrar ciertas recurrencias, aunque no conforman reglas. Primero se muestran los cuerpos de texto y luego los de título, en forma creciente. Luego otros signos tipográficos, zodiacales, matemáticos, etc. Después los ornamentos y al final las viñetas. La organización de los tipos generales es por estilo y cuerpo, lo que permite apreciar el surtido completo de la imprenta en cuestión. En el caso de los textos simulados, es decir, los contenidos que se usan para mostrar el comportamiento del material tipográfico, por lo general, se trata de fragmentos sueltos, que provienen de diversas obras.
Sin embargo, el análisis literario de los mismos nos puede indicar algunas características ideológicas de la tradición tipográfica o de la formación profesional del impresor responsable. Sin detenernos en profundidad sobre esta clase de información, en el Catálogo de Cumplido de 1836, el impresor nos dice, abro cita, para hacer más agradable la lectura de este tipo, he puesto varias máximas y sentencias morales y filosóficas. Cierro cita. En su muestra de 1871, por otra parte, es posible encontrar además de máximas y sentencias diversos tipos de información, temas históricos, literarios, culturales y políticos, datos de medicina o científicos e inclusive referencias a la imprenta. De esta última transcribimos un breve fragmento del texto que compuso en lectura número 3. Abro cita. La movilidad de los tipos o moldes es lo que constituye el arte de la imprenta, propiamente dicho, y el que hace cerca de 4 siglos, contribuyendo tanto a los progresos del espíritu humano, ha influido considerablemente en los destinos de las naciones. Cierro cita. Sin embargo, son numerosas las frases sueltas. En el caso del catálogo de 1871, si son leídas del continuo, parecen verdaderos experimentos poéticos de vanguardia. 5 de mayo de 1862. Naufragio, fatalidad, Toluca, México, 50 años, Dios. Finalmente, respecto a la extensión y formato de las muestras, es posible encontrar grandes variaciones. Las hay como cartelones, es decir, en pliegos sueltos y también en formato de libro, desde 30 centímetros hasta 14 centímetros de altura, de pocas o muchas páginas. Las páginas de los catálogos antiguos rara vez van numeradas. Ninguno de los aspectos formales que acabamos de mencionar forman reglas fijas, y hay una gran variedad de presentaciones de las muestras, algunas verdaderamente primorosas. Las muestras mexicanas. Algunos antecedentes. El estudio de la tipografía antigua y la del siglo XIX con base en especímenes tipográficos es un campo prácticamente inexplorado en la historia de la imprenta, el libro y la cultura escrita latinoamericana. A la fecha, no se tiene una idea general ni un registro claro de las muestras que se realizaron en estas latitudes, aunque esperamos subsanar ese vacío pronto. Por otro lado, en las bibliotecas mexicanas son contadísimas las reproducciones de especímenes europeos que podríamos usar para esta tarea. Las muestras que serían de utilidad para el estudio del material tipográfico de los impresos mexicanos son las de tradiciones europeas, especialmente españolas y flamencas, pero también francesas, italianas, alemanas e inglesas, e inclusive norteamericanas. Para el caso mexicano, hasta la fecha solo se ha realizado un análisis de la muestra de Ignacio Cumplido de 1871, con el estupendo estudio introductorio de María Esther Pérez Salas, 2001, y la muestra de 1836 de Cumplido. En la introducción de Pérez Salas se hace referencia a una muestra del impresor Lara, que aún no se ha estudiado. Es importante agregar que en la muestra de Cumplido de 1836 se indica que a inicios del año anterior se había publicado un aviso de 4 pliegos sobre el mismo particular, lo que nos señala que hubo un pequeño catálogo previo de dicho impresor que a la fecha no conocemos. Es altamente probable que esto mismo nos esté pasando con otros impresores y tipógrafos del país. La muestra de Rafael y Balart, 1847. La única mención que hemos localizado de la muestra que presentamos a continuación figura en otro espécimen, el catálogo Fundición de Tipos, Matrices del Linotipo, Talleres Gráficos de la Nación, 1943, donde se lee, abro cita, solo existen 3 catálogos de imprentas mexicanas, el de Ignacio Cumplido de 1836, el de Rafael y Balart de 1847 y el de José María Lara de 1855. 3 catálogos que servirían de guía a los estudiosos de la imprenta en México durante el siglo XIX, especialmente del periodo romántico, pero también utilísimos y recomendables, a pesar de su rareza, a los tipógrafos y en general a todos los amantes de las artes gráficas. Muestras de caracteres, tipografía, policromía y taller de grabado, de Rafael y Balart. Se publicó en México en septiembre de 1847. Tiene 31 láminas y mide 30 centímetros de altura. Por el ex libris que porta, sabemos que el ejemplar que hemos consultado perteneció al licenciado Manuel Septién y Septién, conocido historiador queretano, fundador de la sección queretana de la Sociedad de Geografía y Estadísticas. Septién y Septién, junto con Jorge de Negre, librero e historiador, colaboró en la formación de la Enciclopedia de México, para la cual rescataron numerosos documentos y libros, posiblemente uno de los cuales fue esta muestra.
Dice Rafael en la advertencia de la obra: convencido de que la tipografía es un arte que se basta a sí mismo, he querido presentarla desnuda de todo adorno ajeno, y he procurado manifestar en algunas de las páginas de este cuaderno que se pueden imprimir obras con elegancia y lujo, sin necesidad de apelar al auxilio de la litografía. Nada hay en este cuaderno que no haya sido impreso en la prensa tipográfica. Como mi principal deseo ha sido el de presentar una muestra tipográfica mexicana, SIC, compuesto en otro estilo de letra, he procurado hacer uso de, en cuanto ha sido posible, materiales no importados del extranjero. Así es que las tintas, sisas y barnices que he empleado en estos ensayos, con excepción de la tinta negra, ha sido todo preparado en mi establecimiento. No me lisonjeo de presentar una obra perfecta, pero espero que mis amigos y el público verán en ella a lo menos una prueba de mis vehementes deseos para sacar a nuestra tipografía de trillados carriles, que tan fatales suelen ser a la industria y a las artes, y elevarla al rango de la europea. Es muy posible que, al elaborar la suya, Rafael hubiera tenido en mente las muestras españolas y norteamericanas, ejemplares de las cuales sin duda vio durante sus años de formación juvenil en Barcelona y en su estancia neoyorquina. La portada del catálogo de 1847 es limpia y sobria, en acomodo centrado, y el diseño solo hace uso de cambio de cuerpo y el estilo de letra. Después de la advertencia que ocupa el primer folio de la muestra, inicia la presentación de las viñetas en diversos cuerpos, siendo la más chica en ágata y la más grande en cuádruple entre dos. Hay además 202 motivos diferentes de adornos. Los diseños son geométricos: rombos, cadenas de óvalos, líneas onduladas, pequeñas perlas, grecas, bigotillos, bucles. Florales, diversas variantes de flores, hojas, bellotas, acentos, angelitos, rostros y sátiros. Cada una de las páginas está dispuesta con una guarda de diseño romántico que enmarca la composición, y en la parte inferior de la plana se indica que se realizó en la tipografía de R. Rafael, México, 1847. Después del cuerpo de la muestra, nos encontramos con un texto fechado de febrero de 1848, que relata: cuando comencé la impresión de este cuaderno, me había propuesto dar en él, además de los caprichos tipográficos, muestras de todos los tipos, viñetas, adornos, etc., que existiesen en mi establecimiento. Pero las frecuentes interrupciones a que me han forzado las tristísimas circunstancias de la época han retardado la conclusión de la obra. Para obsequiar los deseos de varios amigos, me he decidido al cabo a dar a luz a lo impreso hasta ahora, lo cual formará la primera parte de los ensayos, ofreciendo desde ahora publicar la segunda a la mayor brevedad posible. En ella procuraré introducir trabajos enteramente nuevos, que espero merecerán la aprobación de los inteligentes. He puesto en esta primera parte algunas muestras de grabados en madera hechos por mí, y en la segunda espero dar muestras de otros que están abriendo ahora, mucho más finos y acabados que los presentes. Sin embargo, las secciones más relevantes en cuanto a información sobre tipografía y letra están debajo de los encabezados: fundición de letra y dorados tipográficos. Sobre el primer particular, Rafael de Rafael dice, abro cita: uno de los mayores obstáculos que hasta ahora se han opuesto al vuelo de la tipografía mexicana ha sido la necesidad de traer del extranjero casi todos los materiales necesarios y sobre todo la letra. Cierro cita. En opinión del catalán, el problema del aprovisionamiento de la letra a las imprentas mexicanas se debía al menos a 3 motivos. Inciso A: que las fundidoras, por ser extranjeras y estar lejos, encarecían los costos de adquisición. B: que los impresores debían hacer una inversión considerable antes de usar los tipos. Y C: que por lo general las fundiciones venían mal surtidas, al punto de afirmar que, abro cita, cerca de una tercera parte del tipo queda inútil en las cajas. Cierro cita. Precisamente para subsanar estos obstáculos, Rafael de Rafael planteaba, abro cita: hace algún tiempo que estoy trabajando en preparar todos los útiles y materiales necesarios para montar una fundición mexicana, siquiera de los tipos más necesarios en la imprenta, y espero confiadamente que al publicar la segunda parte de los ensayos podré presentar ya muestras de mis trabajos en este ramo verdaderamente nuevo en la República. Cierro cita. El tema de la fundición no era nuevo en México. En el proceso de negociaciones laborales entre Cumplido y Rafael de Rafael, antes de que el catalán llegara a México, se produjeron un par de cartas donde Cumplido le plantea específicamente ampliar los ramos de la imprenta e instalar una fundición de letra con ganancias que serían repartidas por mitades.
En una de las misivas, y para lograr el convencimiento del impresor europeo, le informa que ya tenía acondicionadas las instalaciones del taller para establecer tal fundición. Años más tarde, y una vez desatado el conflicto entre ambos, Rafael de Rafael hacía de conocimiento público una lista de los incumplimientos contractuales de Cumplido, para con él, entre los que menciona se había convenido de palabra el establecimiento de la fundición de tipos. Sin embargo, la parte medular de la muestra añade a la técnica de impresión polícroma o multicolor. El catalán presentaba varias páginas compuestas con profusos orleados donde se hace mención de las impresiones en varios colores, por el sistema de R. Rafael Impresor, calle de Cadena número 13, México. Y en otra página de la tipografía de R. Rafael, imprenta, policromía, grabado, fundición. En la sección que se refiere a los dorados tipográficos, después de mencionar los problemas que a la fecha tenía este procedimiento y afirmar que con su técnica los dorados tendrán la misma duración que la tinta negra, Rafael de Rafael explica. Abro cita. Creíase comúnmente que la litografía, compuesta en otro estilo de letra, era más a propósito que la tipografía para las impresiones de oro y plata, pero si se comparan los presentes dorados con los litográficos, se verá que no le ceden en nada, y que al contrario, por lo que hace el brillo, condición indispensable en esa clase de impresiones, las aventajan en mucho. Cierro cita. Como podemos apreciar, esta es la segunda mención en la muestra en la que hace referencia a la superioridad de la tipografía sobre la litografía para el proceso de impresión multicolor. Referencia no menor porque es justamente el meollo del conflicto que surge en 1847. En ese año, después de la aparición de El presente amistoso dedicado a las señoritas mexicanas, por Cumplido, se publicó una carta en la que se indicaba que, aunque el mérito de la obra era mucho, este se debía principalmente al auxilio que otros impresores habían dado a Cumplido en su taller, entre los cuales naturalmente estaba Rafael de Rafael. Este apuntamiento se vinculaba con que poco tiempo después de aparecer El presente amistoso había salido a la luz la novena en honor del Sagrado Corazón de Jesús, en el taller de Rafael, 1846, obra que hasta donde se sabe fue la primera en emplear el procedimiento de impresión tipográfica multicromática en México. Esta cuasi simultaneidad en la aparición de obras impresas a color permitió plantear acusaciones de plagio, que derivaron en un duelo tipográfico. Para dirimir la controversia de la autoría técnica de Rafael, retó en 2 oportunidades a Cumplido a una competencia para evaluar la pericia en el arte tipográfico de cada uno, en febrero y octubre de 1847, reto que fue elegantemente eludido por Cumplido. Después de un intenso y agitado año, la disputa parece haberse apagado en marzo de 1848. En 1855, el catalán salió para siempre de México. El tapatío siguió trabajando hasta que murió en 1887. Las negociaciones de paz entre México y Estados Unidos de Norteamérica las inició el gobierno de Manuel de la Peña y Peña, sucesor de Santa Anna. La guerra terminó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, por lo cual México perdió definitivamente la mitad del territorio nacional. Conclusiones preliminares. El documento que acabamos de presentar nos permite completar algunos vacíos de la historia tipográfica mexicana del siglo XIX y nos da luz sobre una agria disputa entre dos de los más activos impresores de periódicos de la época. Aunque esta obra no nos permite concluir totalmente que fue Cumplido quien plagió a Rafael de Rafael, hay 3 elementos que nos hacen pensar que no se hizo debida justicia a las aportaciones del catalán. Número 1. Que la publicación de la novena por Rafael de Rafael fue anterior a El presente amistoso de Cumplido. Número 2. Que el reto planteado por el catalán nunca fue debidamente respondido por el mexicano. Y 3. Que la fecha de la portada y todas las láminas de la muestra que presentamos son de septiembre de 1847, en el momento más candente del conflicto. La aparición de este documento también nos alerta sobre la importancia de ampliar y diversificar el tipo de fuentes que usualmente empleamos y pone en evidencia lo mucho que aún podemos aprender de los aspectos tecnológicos, estéticos y comerciales de la tipografía y la imprenta, tanto del periodo antiguo como decimonónico. La lista de especímenes americanos en la que estamos trabajando desde hace 4 años, de la que tenemos 20 ejemplos en Argentina, Perú, Chile, Uruguay y México, permitirá hacer estudios precisos sobre la naturaleza material y tipográfica de los impresos de la región, a la vez que nos ayudará a realizar análisis comparativos más acuciosos.
Estos análisis contribuyen a documentar visualmente la cronología de la importación tipográfica y detectar los momentos de la producción local, a la vez que podremos estudiar la estética editorial mexicana en relación con otras tradiciones librescas. Y, finalmente, pondremos el estudio de los quehaceres editoriales y los saberes de la imprenta mexicana en el contexto internacional de las artes gráficas. La disputa que apreciamos entre Rafael de Rafael y Cumplido es un ejemplo del vínculo que es común encontrar entre las labores de imprenta y las posturas ideológicas de los editores, y que, en ese caso, se polarizaron por el duro momento político que atravesaba México. Creemos también que, en el contexto de una invasión foránea, la extranjería de Rafael jugó un papel en contra del justo reconocimiento de sus méritos tipográficos. Sin embargo, consideramos que, ahora que demostramos las pruebas y hemos aclarado las dudas, no podemos seguir negando la contribución de este extranjero al arte tipográfico de México. Cuando miramos hacia atrás en nuestra historia nacional, generalmente nos encontramos frente a un México decimonónico efervescente, a un México de contiendas y negociaciones constantes en los terrenos político, económico y social, demarcado por acontecimientos de inconmensurable trascendencia para el devenir del país, como el fin del virreinato y la transición y establecimiento del México independiente, el primer imperio, la guerra contra Estados Unidos, una sucesión de 49 gobiernos en tan solo 33 años, la promulgación de la Constitución de 1857, la intervención francesa y el Segundo Imperio, el triunfo de la República o el Porfiriato. No obstante, ese mismo México fue también un espacio de experimentación, innovación, creatividad, gestación y auge artístico y literario para las prensas y talleres que produjeron una riquísima cantidad de impresos ilustrados de toda índole gracias a la participación conjunta de editores, impresores, tipógrafos, dibujantes, grabadores, litógrafos y escritores. Por ello, en esta charla les invito a que reflexionemos juntos sobre el hecho de que la cultura visual contemporánea en nuestro país tiene un vínculo muy estrecho con la modernidad y el siglo XIX, pues fue en dicha centuria cuando se formuló una industria gráfica que alcanzó magnitudes impresionantes, que impulsó y formó parte a la vez de la gestación de los medios masivos de comunicación, en los que textos e imágenes se relacionaron profunda e imbricadamente para fomentar y difundir ideas. Para ello, les propongo realizar un recorrido a vista de pájaro sobre algunas de las tipologías y tópicos de impresos ilustrados mexicanos más importantes del siglo XIX, como los tipos populares, los álbumes, los calendarios y la prensa periódica, al ser ellos parte de los vehículos imprescindibles elegidos por creativos y audiencias para representar el imaginario de la joven nación. Sean bienvenidos. Buenos días a todos. Espero que ustedes y sus familias se encuentren en buen estado de salud y sobrellevando de la mejor manera posible esa situación de emergencia que nos ha tocado vivir. Soy el maestro Aramena y quisiera reiterarles la bienvenida a este espacio en el que charlaremos sobre la circulación y los usos de las imágenes en los impresos mexicanos del siglo XIX. No sin antes agradecer profundamente a la doctora Marina Garone por la invitación que se me extendió para participar en este ciclo de videoconferencias que forman parte de la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo de la UNAM en este 2021. Me siento muy dichoso y honrado de estar este día con ustedes. Para comenzar, les propongo que imaginemos juntos la pléyade de impresos ricamente ilustrados que se editaron y circularon durante el siglo XIX en México, tanto en la capital como en otras regiones del país. Entre ellas encontraríamos novenas, oraciones y estampas con fines rituales, anuncios publicitarios y manifiestos políticos, crónicas de viaje, poemarios y novelas, cancioneros populares, partituras y notaciones musicales y bailes de moda, juegos de mesa y ediciones dedicadas especialmente al público infantil, mapas, tratados científicos, técnicos y arqueológicos, retratos, paisajes y caricaturas, calendarios, hojas volantes, folletos, revistas y periódicos. De publicaciones en una centuria fue posible en parte importante debido a la incorporación de nuevas herramientas como la litografía y el fotograbado, que se sumaron al repertorio técnico que se había empleado durante el virreinato, como el grabado en cobre o la
innovaciones se correspondieron también con las motivaciones industriales de los editores que buscaban producir impresos de calidad en grandes volúmenes y optimizando los tiempos y costos de producción, visiones que, de principio a fin de siglo, permitieron que las ediciones modestas de 500 ejemplares transitaran hacia tirajes de millares, de las prensas planas hacia las rotativas, transformando también los talleres familiares de corte más gremial en una industria editorial que comenzaba a consolidarse y diversificarse en manos de personajes como Vanegas Arroyo, Murguía, Debray, Enrique Guerrero o Rafael Reyes Espíndola. De igual forma, la industria de las artes gráficas se benefició del talento y oficio de caricaturistas, grabadores, litógrafos e ilustradores como Casimiro Castro, Ezequiel Iriarte, José María Villasana, Manuel Manilla o José Guadalupe Posada, entre muchos otros. No obstante este apogeo, es importante tener presente el hecho de que el prolongado estado de guerra e inestabilidad en el que México se vio inmerso durante las primeras décadas del siglo XIX provocó una crisis política, comercial y financiera en el país que repercutió en las esferas de la producción artística y de la prensa, causando que muchos títulos dejaran de publicarse a los pocos meses del lanzamiento de sus primeros números. En este sentido, como parte de los obstáculos que la industria gráfica tuvo que sortear, además de la censura política, pueden mencionarse la constante carestía de papel y demás insumos para el funcionamiento de las empresas, debido al bloqueo aduanal y el bandidaje en los caminos, que también perjudicó el envío de ejemplares fuera de la capital, el anonimato y precarias condiciones de trabajo de los ilustradores, que tuvieron que prestar sus servicios simultáneamente en diversas publicaciones para poder sobrevivir, y el exilio autoimpuesto de algunos editores o la dejación de su oficio para participar en las batallas durante las intervenciones extranjeras. Cumplido, discípulo del pintor Pedro Gualdi y editor importantísimo que desarrolló publicaciones ilustradas de corte misceláneo o enciclopédico con escenas y artículos costumbristas y moralizantes, como el Museo Mexicano, el Álbum Mexicano y la Ilustración Mexicana. Cumplido fue también propietario del periódico El Siglo XIX, publicado por primera vez en 1841 y que dejaría de aparecer, por decisión propia del dueño, entre agosto de 1858 y enero de 1861, debido a la Guerra de Reforma, así como entre mayo de 1863 y julio de 1867, en vista de la intervención francesa y la proclamación del Segundo Imperio. Posteriormente, tras el triunfo juarista en julio de 1867, se retomó su publicación hasta que finalmente desapareció completamente en octubre de 1896 debido a su imposibilidad de competir frente a la dinámica del periodismo industrial de Reyes Espíndola. Así, la incorporación de imágenes en las publicaciones se pensó como una forma de volver más atractivas y vendibles las ediciones, y también como una manera de registrar visualmente la historia del país, convirtiéndolas en un vehículo testimonial que dio cuenta del acontecer cotidiano, político y social de la época, en el que cada bando, de acuerdo con su propia afiliación ideológica, desarrolló y estimuló determinados programas iconográficos. El ímpetu por las imágenes impresas con las nuevas técnicas quedó plasmado desde los primeros años del México independiente, como consta en un anuncio que Claudio Linati publicó el 16 de enero de 1826 en el periódico El Águila Mexicana, en el que anuncia la venta del probablemente y de acuerdo con las investigaciones del doctor Arturo Aguilar Ochoa, el primer retrato litografiado hecho en suelo mexicano, que representaba la efigie del Papa León XII. En el anuncio se señalaba además que nuestro alborozo es inexplicable cuando vemos a la patria hacer progresos adquiriendo aquellas riquezas que forman el gusto y la ilustración de los pueblos cultos e industriosos. En adelante, Linati nos podrá proporcionar que tengamos a precios moderados los retratos de nuestros ciudadanos ilustres y otros grabados litográficos que se podrán emprender con la misma facilidad. La litografía que, como lo sabe, es el arte de imprimir en planchas las piedras grabadas, ha hecho grandes progresos en Europa en estos últimos años. Incluso, las ventajas de la técnica eran conocidas también con anterioridad, pues ya desde el 6 de mayo de 1823, es decir, 3 años antes de la cita anterior, el mismo periódico había publicado, con motivo de la llegada de la primera imprenta litográfica a México, gracias a las gestiones de don Lucas Alamán, que
La litografía economiza mucho por dos motivos. El primero, porque el grabado importa casi nada y porque se sacan millones de ejemplares sin dañar su finura. Y el segundo es el enorme importe de las minas de cobre que se ahorran. Como puede observarse, es claro el entusiasmo de los editorialistas del Águila Mexicana por la recién llegada técnica litográfica y sobre todo la relación que establecen entre ella, los así llamados pueblos cultos e industriosos y el bajo precio al que podrán adquirirse las imágenes con ella realizadas. En este sentido, podríamos decir que ya desde muy temprano se equiparaba la innovación y las anheladas imágenes impresas con el discurso de la modernidad y la civilización, que señalaron el devenir del siglo XIX en Occidente, aunado el hecho de que la litografía, frente al grabado, permitía componer escenas con una mayor calidad en la representación de texturas, detalles, volúmenes y fuentes de iluminación. Una de las primeras publicaciones ilustradas con esta técnica fue el periódico El Iris, lanzado en 1826 por Linati, así como el álbum mexicano Colección de Antigüedades Mexicanas que existen en el Museo Nacional, editado por Isidro Icaza e Isidro Gondra en 1827 y litografiado por Juan Federico Maximiliano Waldeck. Sin embargo, después del periodo presidencial de Guadalupe Victoria, concluido en 1828, la precariedad de las finanzas nacionales debilitó el poder adquisitivo de las clases que podrían haber apoyado proyectos de revistas ilustradas, por lo que el nicho editorial entró en un periodo de decadencia. Además, la escasa experiencia provocó que los aprendices mexicanos adquirieran la técnica más sobre la marcha, produciendo litografías de una calidad insuficiente hasta que se contó con clases formales en la Academia de San Carlos y hasta que los talleres particulares la impulsaron de nuevo a partir de 1830 y surgieron figuras importantes como Ignacio Serrano y sus discípulos Hipólito Salazar o José Antonio Gómez, músico destacado que la gramática razonada musical. Podemos encontrar otro ejemplo en el año de 1832 cuando se llevó a cabo el proyecto para ilustrar uno de los periódicos científicos y literarios de la época, el Registro Trimestre, bajo el patrocinio del ministro de Relaciones Exteriores. Posteriormente, en un periodo que abarcó para consideraciones prácticas entre 1837 y 1847, un grupo de artistas tuvieron una influencia importante en el desarrollo de la litografía en el país. Me refiero, por supuesto, a los artistas viajeros, pocos conocidos hasta entonces en México, como el paisaje y el tema arqueológico, ampliamente difundidos en Europa y Estados Unidos. Hablamos de figuras como el ya mencionado Federico de Waldeck o como Elizabeth Barth, Carlos Nebel, Federico Catherwood o el propio Barón de Humboldt. Luego, tras la reorganización de la Academia de San Carlos en la década de los 50, varios de estos artistas se expusieron en los salones de la institución e incluso llegaron a impartir clases particulares a señoritas de posición encumbrada, como el francés Eduardo Pangré o el suizo Johann Salomon Hegyi. Para comprender mejor los motivos de su influencia, podemos considerar varios aspectos. En primer lugar, la escasa preparación de los dibujantes litógrafos mexicanos, quienes ante la ausencia de imágenes paisajísticas, arqueológicas y costumbristas del país, recurrieron a la producción plástica extranjera. Y en segundo lugar, es conveniente tener presente la importante inversión que significaba trasladarse, por ejemplo, a un sitio arqueológico en el interior del país para tomar apuntes in situ, ya que tal aventura representaba semanas de traslados entre caminos muy poco cuidados y repletos de asaltantes, por lo que subsidiar esas expediciones se volvió un asunto prácticamente prohibitivo para los editores mexicanos. Esta influencia del exterior dejó también su huella en publicaciones consagradas a la representación de los llamados tipos populares mexicanos pintados por sí mismos, editada entre 1854 y 1855, o en Templos y Conventos de la República Mexicana de 1875. Los orígenes de estas publicaciones pueden rastrearse en la idea imperante de construcción de una identidad nacional, propia de la gestación de los estados nacionales modernos,
enfatizando la unidad, la pertenencia y la autocelebración de sus respectivas sociedades. De igual forma, y de acuerdo con la doctora María Esther Pérez Salas Cantú, esta tipología, al formar parte del género del costumbrismo, formó parte también de la corriente más amplia del romanticismo europeo, que reforzaba los valores precisamente del individualismo y el nacionalismo. Sus antecedentes mexicanos, por otra parte, pueden encontrarse en revistas literarias que ya habían comenzado a explorar este género, así como en obras infantiles como Los niños pintados por ellos mismos de 1843, traducida de su homónima francesa y de la española, de la que se copió el contenido litográfico, o también en el álbum Costumbres y Trajes Nacionales, impreso en ese mismo año. Este tipo de publicaciones ilustradas se convirtieron en mecanismos importantes empleados por las élites en el poder para señalar y acentuar dichos valores y particularidades frente a los otros grupos sociales, entendidos ahora como grupos nacionales y que comenzaban a escribir su propia historia nacional. Así, Los mexicanos pintados por sí mismos, editada por primera vez en 35 entregas, describía literaria y gráficamente a todos aquellos rostros, oficios y vestimentas característicos o genéricos de la sociedad mexicana, como el arriero, el aguador, la chiera, la china, el pulquero o el ranchero, para representar una imagen de la sociedad en su conjunto marcada por un tratamiento irónico en el que, de paso, también se emitían juicios políticos. Peculiaridad interesante de esta publicación tiene que ver con el hecho de que en este conjunto de personajes ilustrados por Ezequiel Uriarte y Andrés Campillo no se incluyeron tipos de los ámbitos eclesiales, militares, artísticos, indígenas ni de las clases acomodadas, motivos que en manos del fotógrafo francés Desiré Charnay en época de la intervención francesa sí tendrían una relevancia muy importante. De este modo, las imágenes grabadas, litografiadas y más tarde fotografiadas se convirtieron en los medios incipientemente masivos de representación, que mostraron y moldearon la forma en la que una parte privilegiada de la población veía a sus compatriotas, e igualmente importante, la forma en la que quiso verse a sí misma. Otra tipología de publicación que igual ediciones posteriores, nacionales y extranjeras, y cuya producción fue posible gracias a la alianza pactada entre los medios de la litografía, fue la del álbum ilustrado, que contenía láminas de gran formato acompañadas por textos descriptivos y narrativos. Y es que, conforme a las investigaciones del maestro Fausto Ramírez, las innovaciones técnicas constantes, junto con las necesidades secularizantes, industriales y modernizantes de la incipiente nación mexicana, permitieron que la litografía se destacara como la herramienta que permitió tanto dar cuenta visual inmediata de los acontecimientos conforme iban sucediéndose, como su utilización para fines promocionales de la industria y el comercio postindependentistas. Un autor importante de estos álbumes ilustrados fue Casimiro Castro, quien adoptó nuevas técnicas materiales y de configuración del espacio a través de una perspectiva amplia. Desde su incursión en México y sus alrededores, pasando por el álbum del ferrocarril mexicano y sus últimos bosquejos para anuncios comerciales que reflejaban la creciente mentalidad consumista de la oligarquía de la época. Es posible identificar en las imágenes de Castro la transición desde los modelos tomados de los ilustradores de las revistas misceláneas de la década de 1840 hacia una concepción urbana moderna, de espacios abiertos y secularizada, en la que se optó por minimizar los referentes religiosos de las escenas, privilegiando en su lugar la aparición de los recién llegados servicios públicos como la iluminación a gas o el ferrocarril. Es importante tener presente que, por ejemplo, los álbumes sobre el ferrocarril fueron encargados por las propias constructoras para celebrar inauguraciones de estaciones, casi a la manera de Monet, o tramos de vía, o para atraer capitales para la inversión en infraestructura. En este sentido, el que la historia del ferrocarril mexicano fuera ilustrado a partir de 1873 con láminas compuestas a partir de fotografías, o el que las cromolitografías del álbum del ferrocarril mexicano fueran traslados de vistas pintadas al natural sobre la piedra litográfica, evidencian su intencionalidad político-económica de mostrar la magnitud de los nuevos tipos de emprendimientos, la movilización del Estado y de diversos actores económicos nacionales e internacionales para llevar a cabo la
construcción de infraestructura, así como la existencia de una red de transporte interconectado que permitía el traslado cotidiano de personas y mercancías y por ende la consolidación del comercio. Castro optó por exaltar la noción de velocidad y las dificultades técnicas de la construcción ferroviaria en un ambiente de naturaleza agreste y hermosa, ahora dominada por el humano, y en la que se pueden apreciar campos de cultivo geométricamente parcelados que son labrados por una población moderna, aunque rural, que ya no contempla la máquina con miedo, sino que se asombra ante ella. Etapa profesional activa durante el Porfiriato, Castro pondrá su arte al servicio del comercio, dibujando bosquejos para anuncios comerciales, tiendas y fábricas, así como imágenes de fachadas de edificios comerciales e industriales, que servirían tanto para sellos y membretes como para las viñetas comerciales, etiquetas de productos o almanaques promocionales usuales en la época y que hoy forman parte de lo que conocemos como efémera. Es importante mencionar que publicaciones como México y sus alrededores fueron concebidas desde el principio por sus editores para circular en los mercados internacionales, tal y como lo muestran los títulos de sus láminas consignados tanto en español como en inglés y en francés. Así, por ejemplo, fue posible que revistas ilustradas francesas de vanguardia recurrieran en numerosas ocasiones a este álbum para ilustrar sus ejemplares dedicados a informar la cotidianidad de la expedición del ejército galo durante la intervención francesa en México. Estos ejemplos nos muestran la existencia de una industria editorial decimonónica revolucionada industrialmente y en constante expansión, que no vio limitado su crecimiento e influencia por barreras geográficas, políticas o culturales. Por su parte, y ya en el terreno del impreso popular, doctora María José Esparza Liberal han puesto sobre la mesa la importancia que tuvo la publicación de calendarios durante el siglo XIX, que se caracterizaron por su composición en secciones fijas que iban junto al santoral o al calendario civil y que se complementaron con textos de temas variados de utilidad y aleccionadores, así como de anécdotas, partituras, poesía, las efemérides, las fiestas movibles o las fases de la luna, y que fueron acompañados en muchos casos por una estampa o grabado en la portada e incluso exterior. Este tipo de calendarios son considerados como impresos populares debido principalmente a las características de su propia materialidad, es decir, a la calidad del papel con el que se han confeccionado, su precio de un real, sus altos tirajes y su carácter utilitario y formato de bolsillo. De igual forma, es importante resaltar que la manufactura de las imágenes varió según el editor y la imprenta del calendario, pero que en términos generales el grabado seguirá prefiriéndose debido a temas de costos y ya que la homogeneización en la estética de las ilustraciones será escasa. En este contexto y por sus propias pudieron también convivir otros géneros literarios, como el de la narrativa histórica, incluida por ejemplo en los almanaques de Abraham López, que, escrita a veces en forma de diario y a veces junto a apreciaciones personales con tintes críticos, le valieron la represión y la censura en tiempos de la intervención estadounidense, al revelar abiertamente su postura frente al conflicto, celebrando la valentía y resistencia del pueblo mexicano ante la presencia de las tropas invasoras y desdeñando la ineficacia y cobardía de los soldados profesionales. Otros editores, por su parte, decidieron mantenerse al margen de los asuntos políticos, por lo que simultáneamente publicaron calendarios con portadas o contenidos que podían evocar a una u otra facción en contienda. Sin embargo, no fue sino a partir de la segunda mitad del siglo XIX que el calendario pasó de ser un producto exclusivo de un autor, quien generalmente lo editaba, ilustraba e imprimía, a formar parte del catálogo de un impresor que producía distintos calendarios en un mismo año, para satisfacer las demandas crecientes de un público cada vez más diversificado y ávido de ilustraciones. A manera de ejemplo, consideremos que en la Ciudad de México, únicamente en el año de 1866, se publicaron 67 títulos de calendarios repartidos entre 4 impresores: Manuel Murguía, Simón Blanquel, José Sebastián Segura y Aguilar.
En este sentido, para permanecer en el mercado y dada la competencia entre editores y libreros que surgió tras el ímpetu que produjeron las utilidades de un negocio cada vez más pujante, el empleo de las ilustraciones en los calendarios fungirá como un importante atractivo de compra, aunque la reutilización de imágenes en diversas publicaciones de distintas fechas será un lugar común a pesar de la descontextualización del contenido que pudo haberse suscitado en un público que mayoritariamente no sabía leer ni escribir. Baste como ejemplo de la emperatriz Carlota Amalia y del emperador Maximiliano, publicados por González y Compañía Editores en el año de 1871. Es decir, prácticamente tras 5 años de que la monarca abandonara el país para ir en búsqueda de ayuda con el Papa Pío IX y 4 años después de los fusilamientos en el Cerro de las Campanas y del triunfo del proyecto republicano. Teniendo esto en cuenta, es importante llamar la atención especialmente sobre el tratamiento de emperadores que continuaba ofreciéndoseles, así como la utilización del monograma imperial y el hecho de que los retratos hayan sido compuestos a partir de las fotografías en formato carte de visite que circularon con rapidez en la capital durante el Segundo Imperio. Siguiendo este orden acerca de los del siglo XIX en México, convendría también tomarnos unos minutos para hablar de las publicaciones con caricaturas. En esta primera instancia, y conforme a los estudios de las doctoras Elia Bonilla, Fausta Gantús o Esther Acevedo, la imagen satírica comenzó a introducirse en el repertorio de la prensa periódica nacional a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, como herramienta que ha servido a personas, partidos y facciones para moldear y difundir ideas y proyectos, o para persuadir en el camino de la obtención del poder, o para atacar a algún adversario. Por otra parte, al mismo tiempo, los lectores encontraron en la caricatura política, como hasta ahora, un espacio en el que pudieron descubrir coincidencias con sus opiniones o en el que encontraron expresado gráficamente su propio disgusto. Por estas razones, no es de sorprender el hecho de que, aun con la obtención de la libertad de prensa en la Constitución de 1857 o en la Ley de Imprenta de 1865 durante el Segundo Imperio, la creación y desaparición de periódicos políticos coincidiera con la ideología de los gobiernos en turno. En ocasiones, los regímenes censuraron a los periódicos liberales y encarcelaron a sus redactores. En otras veces, fue el turno de los conservadores. Por ejemplo, tras la ruptura de los tratados preliminares de la Soledad por la representación francesa en 1862 y el posterior establecimiento del Segundo Imperio y la Regencia, la producción de ilustraciones en México estuvo enmarcada dentro de los lineamientos dictados por el general Forey a su entrada en la Ciudad de México en 1863 y por las disposiciones contenidas en la Ley de Imprenta de 1865. En esta última, la emisión de caricaturas de los emperadores Maximiliano y Carlota y de los funcionarios del Estado, así como de textos e imágenes que incitaran a la desunión y fueran en contra de las ideas de conciliación de Maximiliano, fueron considerados como delitos subversivos. También se implementó el régimen de apercibimientos para las publicaciones que incumplieran lo estipulado, con riesgo de suspensión definitiva. Esas circunstancias propiciaron que, solo en la Ciudad de México, entre 1864 y 1867, se editaran más de 30 periódicos de diversas afiliaciones políticas, desapareciendo muchos de ellos a los pocos meses del lanzamiento de su primer número. Manera, la inclusión de imágenes en medios mexicanos que ilustraran los acontecimientos de la intervención conforme iban sucediéndose a manera de crónica visual estuvo a cargo de publicaciones como el periódico republicano con caricaturas litografiadas La Orquesta o el conservador Doña Clara. En este tenor estuvieron igualmente las litografías de El álbum de la guerra, también de claro mensaje republicano, realizadas por Constantino Escalante, así como la aparición de los retratos de los monarcas publicadas por el periódico conservador El Pájaro Verde, en su ejemplar del 1 de julio de 1864. Ya para finalizar, es necesario traer a la discusión a la prensa recreativa ilustrada publicada en el último cuarto del siglo XIX.
De acuerdo con el maestro Fausto Ramírez, el reducido número de suscriptores a los periódicos nacionales, como reflejo de los elevados índices de analfabetismo de la población y de una estructura socioeconómica muy desigual, volvió prohibitiva la publicación de revistas de actualidad profusamente ilustradas con grabados sobre madera de pie a la manera de las europeas, como The Illustrated London News o Le Monde Illustré, o estadounidenses como The Harper's Weekly. Si bien en México circularon algunos de estos magazines y otros destinados al mercado hispanohablante, como los ingleses redactados en castellano El Repertorio o La Colmena, durante las décadas de 1830 y 1840, la mayor parte de los periódicos con caricaturas mexicanos constituyen un fenómeno distinto, ya que la caricatura fungió como una suerte de editorial gráfico que no tenía el propósito fundamentalmente informativo de ese tipo de publicaciones extranjeras. El país tendría que esperar hasta la pacificación impuesta por el Porfiriato para que en manos de editores como Irineo Paz o Rafael Reyes Espíndola, esta categoría de la prensa ilustrada pudiera concretarse, especialmente en publicaciones como La Patria Ilustrada, publicada a partir de 1883, o El Mundo Ilustrado, impreso por primera vez en 1895. En estas revistas, dirigidas a los estamentos sociales con alto poder adquisitivo, incluido el público infantil y femenino, se buscaba dejar de lado los propósitos de documentación monumental nacional para asumir el carácter moderno de sus lectores, mediante crónicas gráficas de su vida cotidiana, sus tipos característicos y costumbres, y sus placeres y frivolidades, desde un tono y estilo recreativo y humorístico. Por ello, dentro de sus páginas desfilaron artículos e imágenes sobre modas, literatura, paisajes, caricatura, poesía, crónicas de viajes, eventos sociales, novelas, entre otros, apartándose de cualquier contenido relacionado con los periódicos políticos, pues aunque solían poner en evidencia la ineficacia de las autoridades locales para mejorar o conservar los servicios urbanos, no se retrataban asuntos de la alta política. No obstante, y a pesar de esta censura autoimpuesta, mediante la caricatura se abordaron temas como el adulterio en el matrimonio, las estrategias de galanteo, la prostitución como medio de sobrevivencia y ascenso social para las muchachas pobres o la vida opulenta del clero. Se transformaron en vitrinas para contemplar las simpatías y diferencias de las élites. Por ejemplo, una vez que Posada se integró a la revista La Patria Ilustrada a finales de octubre de 1888, comenzaron a aparecer escenas que reflejaban la convivencia entre distintos estamentos sociales, vistos desde la óptica más bien burlona y paternalista de las clases dominantes con toda su carga de prejuicios y temores, tal como lo muestran las imágenes en las que el refinado estilo de los trazos se reservó para la élite, mientras que los desfavorecidos fueron retratados mediante trazos quebrados y contornos poco nítidos. Igualmente, Posada dotó a sus imágenes con rasgos de vivacidad, malignidad y sexualidad sugerente, por lo que tras su salida de la publicación en abril de 1890, el editor replegó los contenidos hacia la estilización de las ilustraciones tradicionales de Villasana, cultivando una deliberada imagen de respetabilidad y con ello invisibilizando aquellas representaciones populares de tipos, costumbres y actitudes por no considerarlas compatibles con el imaginario de desarrollo y progreso de sus compradores. Con todo, el formato de la publicación se vio reducido debido a la falta de dibujantes y de papel, pues se vieron imposibilitados para competir en términos equitativos frente a los periódicos ilustrados franceses y españoles que se vendían en México también a precios muy bajos. En este tenor, es importante resaltar el anonimato en el que por lo general se mantuvo la mayoría de los colaboradores gráficos, excepto Villasana y Posada, que firmaron con asiduidad sus trabajos, aspecto que puede resaltar la constante situación de incertidumbre económica y profesional en la que se encontraba una parte considerable de artistas. Dicho lo anterior, puede afirmarse que la publicación impresa de temas misceláneos respondió en mayor o menor medida a un interés de los editores y lectores por captar y documentar las nuevas experiencias que trajo consigo la modernidad para volverlas más entendibles, mientras que al mismo tiempo se moldearon y formaron nuevos espectadores debido a la incorporación de modos nuevos de representación por parte de las editoriales.
Por supuesto, falta para hablar sobre la importantísima influencia de los carteles, folletos y demás impresos populares que ilustró Manuel Manilla para el editor Vanegas Arroyo, sobre la estilización académica de las figuras de Leandro Izaguirre que enmarcaron el prooficialismo y adherencia política de las publicaciones de Rafael Reyes Espíndola, subsidiadas por el régimen porfirista, o acerca de la ya finisecular Revista Moderna, ilustrada por el modernismo de Julio Ruelas. Por ello, y visto lo visto, resulta claro que el contenido de la gráfica decimonónica continúa siendo un campo abundante y fértil para explorar procesos culturales cotidianos que suelen quedar relegados frente a los temas encumbrados tradicionalmente. Brevísimo recorrido ha pretendido insertarse dentro del marco de análisis de la historia del arte en general y de la cultura impresa en particular, puesto que también es indispensable tener en cuenta las experiencias, actividades y prácticas que ocurrieron con y alrededor de las imágenes impresas, en procesos tan diversos como su producción, su circulación y su consumo. Para finalizar esta charla, les invito a pensar sobre la manera en la que hasta el día de hoy se continúan experimentando algunos de los fenómenos gestados en el siglo XIX, como el discurso de la modernización, el impulso de la innovación tecnológica, la significativa influencia de los medios de comunicación en la vida pública y privada, y especialmente en nuestra cotidianidad en la que las imágenes son elementos que están presentes de forma continua en nuestras vidas. Así, en definitiva, las interpretaciones y lecturas del pasado pueden ser también reflexiones sobre nuestro presente. A continuación, encontraremos prácticas indispensables para profundizar en estos temas. Les agradezco mucho su atención, esperando que hayan aprendido y disfrutado con este pequeñísimo bosquejo del universo de impresos ilustrados decimonónicos en México. Hasta luego.